Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Hoy toca una elaboración básica. Sabéis que los lunes hago ese tipo de elaboración. Me estoy refiriendo a la leche condensada. Como su propio nombre indica, la leche condensada es una leche por evaporación, pierde una determinada cantidad de agua, entonces se concentra más, ¿no? Paso a mostrar los ingredientes de la leche condensada tradicional. Paso a mostrar los ingredientes de la opción leche condensada desnatada. En una olla ancha, para facilitar la evaporación de la leche, ponemos la leche y cuando esté tibia vamos a añadir el azúcar. Bueno, ya está tibia, entonces vamos a poner el azúcar. Removemos para que el azúcar se diluya bien. Esperamos a que comience a hervir. Ya está hirviendo, ¿veis? Entonces en este instante bajamos la temperatura hasta conseguir que hierva con alegría, pero a la mínima potencia posible, pues la vamos a tener 50 minutos más o menos hasta conseguir la consistencia deseada. Así tiene que hervir, ¿veis? Así. Nuestra leche sigue cociendo, de vez en cuando yo la muevo. Como está flojito, no se pega. Yo la voy moviendo, ¿veis? Se mueve de vez en cuando. En un cazo ponemos el agua y el azúcar. Removemos al mismo tiempo que se va calentando hasta que hierva. Cuando hierva, apartamos y dejamos entibiar. Nuestra leche sigue hirviendo hasta que pasen los 50 minutos. Mientras tanto nosotros removemos aquí hasta que comience la ebullición. Acaba de empezar a hervir, retiramos del fuego, ¿vale? Dejamos que se vaya entibiando, porque tiene que estar tibia, Seguimos con nuestra otra leche condensada, veis, ya ha perdido bastante agua, veis que está más amarillenta, está un poquito más densa, ha perdido volumen, eso es lo que pretendemos, ¿vale? Y bueno, tened en cuenta que en caliente está muy fluido, luego cuando se enfríe va a coger más densidad, así que tened mucho cuidado que no se nos pase, ¿vale? Porque si no luego va a quedar muy sólido, muy denso. Venga, seguimos removiendo. En el vaso triturador ponemos el almíbar ligero tibio, pues la leche en polvo se disuelve mejor en el agua tibia. Accionamos la batidora y sin dejar de remover vamos echando poco a poco cucharaditas de leche en polvo. Vamos echando poquito a poco para que no se nos hagan grumos, ¿vale? Así, poquito a poco, hasta finalizar toda la leche, así. Es muy importante con la lengüita de gato ir quitando lo que haya adherido en las paredes para que no quede nada de polvo de leche, así. Mientras tanto, ahí tenemos hirviendo, sigue hirviendo hasta completar los 50 minutos nuestra leche con el azúcar, hasta que consigamos la textura que nosotros querramos, ¿vale? Recuerdo que es muy importante no pasarse, porque si no quedaría luego al enfriarse muy denso. Venga, removemos así un poquito para diluir. Mirad qué colorcito amarillo va cogiendo, ¿veis la densidad? Mirad cómo se nota en el fondo, ya está más espesito, más denso. Mientras tanto ya tenemos aquí nuestra leche desnatada, leche condensada desnatada, veis la textura está en caliente todavía, luego tendrá que solidificar un poquito más, ¿vale? De todas maneras tened en cuenta que es leche desnatada. La textura, vais a ver, es bastante aceptable, ¿veis? Mirad cremosita, mirad el fondo.
Y claro, cuando enfríe vamos a tener más cremosidad. Bueno, aquí tenemos nuestra leche condensada desnatada, casera, sin aditivos, sin conservantes, tal cual. Bueno, aquí tenemos la leche condensada tradicional, ¿veis? ¿Veis ya la cremosidad? ¿Veis? Ha perdido bastante volumen, como si comparáis como cuando lo pusimos inicialmente, ha reducido bastante. Mirad la texturita, mirad qué pasada, ¿vale? Lo vamos a retirar en breve. Ya lleva casi 50 minutos. Vamos a dejar enfriar y después lo guardamos en un recipiente de cristal, ¿vale? Así puede aguantar en el frigo pues más de un mes, ¿de acuerdo? Venga, removemos y ya mismo vamos a tener nuestras leches condensadas caseras. Acabamos de completar los 50 minutos de cocción lenta, ahí pausada, sin tapar, por supuesto. Si lo tapamos entonces no reduciría tan pronto, tardaría muchísimo más. Y bueno, veis qué pasada, veis, mirad qué textura, el colorcito, el sabor no os quiero contar porque no tiene nada que envidiar a la leche condensada tradicional. Aquí tenéis un método que si no queréis comprar, pues aquí la tenéis en casa, casera. Sabemos lo que tomamos porque lo hemos hecho nosotros. Aquí tenemos que no ha quedado ya el punto definitivo. Vamos a dejar que se enfríe, ¿vale? Lo vamos a meter en su envase y enseguida la presento. Ya la tenemos aquí, vamos a dejar que se enfríe. Mirad qué textura, madre mía, mirad. Mirad, y eso que está caliente. Ahora se pondrá más densa al final, ¿vale? Leche condensada sin tener que comprarla. Una maravilla. Voy haciendo así para enfriar antes, ¿veis? Y ahora la vamos a poner en su bote de cristal que tengo preparado. Mirad la textura, mirad qué densidad, mirad qué maravilla. Vamos a ver qué cantidad de leche condensada nos ha salido con 1 litro de leche. Nos ha quedado 520 gramos de leche condensada casera. Vamos a hacer la presentación para que veáis, mirad, no me digáis, ¿vale? Toda la textura de una leche condensada, pero mejor que la que compramos sin duda, os lo prometo. El sabor es maravilloso, a leche, bueno, incluso podéis controlar la cantidad de azúcar, si os parece muy dulce, pues podéis poner menos, ¿de acuerdo? Mirad, aquí os muestro la leche condensada desnatada. Mirad qué textura, vamos, las dos maravillosas. Os invito a que la hagáis, sirve para un montón de elaboraciones de platos. Aquí os dejo mis 2 elaboraciones de leche condensada para que la disfrutéis. Aquí tenemos la otra, leche condensada desnatada. Bueno, una maravilla. Qué bonito.